católica, una fe anglicana, una fe musulmana. Pero para qué, digamos, ¿para qué puedo necesitar yo la idea de Dios si puedo ser coherente en mi vida y no hacer nada que perjudique? Porque me parece que lo fundamental no son los 10 mandamientos, sino decir, yo no puedo hacerle daño a los demás y tengo que vivir acorde con las ideas que yo tengo, que son de benevolencia, de caridad o lo que sea. Por supuesto, es que por supuesto. En esa idea, en ese concepto, por ejemplo, Dios es... Y yo te pregunto, ¿puedo preguntar? Claro. Yo te pregunto, muy bien. Uno es un hombre honesto, un hombre honrado, vive de acuerdo con unos preceptos naturales, entre comillas, llamados los preceptos mosaicos, los 10 mandamientos, una especie de ley natural. ¿Y el fundamento? Yo te pregunto, ¿y el fundamento de eso? Pregunto. Eso es un argumento torticero. No, como torticero, no, ese es la pregunta es, ¿dónde está el fundamento de todo eso y el por qué? Ah, bueno, ya. Claro. No, claro, es que si después nos planteamos todo por eso, lo que sabes es el una cosa, Génesis, Chesi, toda la declaración, no, y que lo hace, claro, nos vamos para allá, y si yo le llamo Dios, como yo le puedo llamar la rana verde. A ver, mire, eso no creo la rana. Don Leonardo, ¿puedo preguntar una cosa? El fundamento, dice usted, pero si nosotros los seres humanos somos tan limitados, no podemos tampoco el contestar esa pregunta. ¿Cómo que no? Podemos dudar de que haya fundamento, ¿o no? Claro, y se ha dudado y vemos que aquí hay distintas posturas, diríamos, filosóficas o racionales acerca del hecho de Dios o del hecho de la divinidad, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque el mismo planteamiento de la cuestión acerca del fundamento, entre comillas, Dios, conlleva de suyo una libertad de pensamiento. Por tanto, creo que el ámbito adecuado en el cual nosotros debemos situarnos para plantear el hecho del fundamento de la existencia humana y de manera especial de la existencia humana abierta a alguien, a la trascendencia, al infinito o a lo que tú quieras, ¿dónde lo encontramos esa apertura? ¿Dónde lo encontramos? En Dios no, la encontramos en la limitación del ser humano, en la contingencia del ser humano, es decir, en lo concreto. Es curioso, es decir, yo, si no sé si has leído, yo os lo aconsejo, de verdad. Zubiri tiene 2 libros interesantísimos, de manera especial uno de ellos, El hombre y Dios, y no penséis que es un monólogo de un cura de teología, yo os lo aconsejo que lo leáis. Pero, a ver, sí, a ver. No, Santiago Lamas lo leerá mañana ya. No, leí hace muchos años. Pero estoy seguro que mañana lo tengo en la biblioteca, por el libro. porque además Cabaleiro era amigo de Zubiri, leía a Zubiri, nos hablaba muchísimas veces de Zubiri. De hecho, en sus temas psiquiátricos lo comentaba muchas cosas de Zubiri. Interesante. En el medio. Pero existen 3 grandes improbabilidades, o sea, improbabilidades. Por ejemplo, que la Tierra haya cumplido de manera justa todas las leyes que le permiten ser la Tierra. Que la vida se haya originado en la Tierra es improbabilísimo, pero ocurrió. Tuvieron que darse un conjunto de circunstancias impresionantes. Otra improbabilidad es que hayamos adquirido el lenguaje y la conciencia, por ejemplo. Otra enorme improbabilidad, que nadie sabe cómo somos. Entonces, los chicos de la teoría de la evolución no tienen problemas una vez que se inicia la vida. No tienen problemas. A partir de ahí, bueno, a cambios, millones de años, pequeñas mutaciones aleatorias. Entonces, incluso con problemas como con el ojo, por ejemplo, que es una estructura complicada, pero bueno, lo tienen más o menos resuelto. La estructura compleja del ojo humano, ya lo creo que sí. El problema que no tienen resuelto es el problema del origen del cosmos, porque ahí no pueden aplicar la teoría de la evolución. ¿Cómo se generan los planetas? ¿Qué? Un Big Bang. Y antes del Big Bang, ¿qué fue el Big Bang? Y después del Big Bang, ¿qué hay? Sí, pero ahora llegan las religiones y dicen, hay un ser inteligente creador que es el que genera el Big Bang. Y claro, estos dicen, bueno, y ese ser inteligente complejo, absolutamente complejo y perfecto, capaz de crear eso, ¿de dónde viene? Quiero decir que la recursión infinita, porque sería una recursión infinita, siempre tienes que postular detrás. Aristóteles ya un ser más inteligente. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Que Aristóteles ya dijo que no podemos proceder siempre en una escala hacia el infinito, es que sería un absurdo lógico. Pero las religiones dicen, aquí hay un ser inteligente, omnisciente y potente y creador. Mira una cosa, cuando hablamos... Y para la recursión infinita. Sí. Vamos a ver, yo distinguiría una cosa.
aquí estamos jugando con una serie de elementos. Estamos hablando de religión, estamos hablando de religiones, y yo creo que en el trasfondo estamos hablando también de la religión cristiana. Por supuesto. No es lo mismo. No, ya sé que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo racionalmente, no es lo mismo teológicamente. ¿Por qué? Porque en el hecho cristiano, el cristianismo de suyo es una religión revolucionaria. Sin duda. Y el elemento cristiano es revolucionario desde el momento en que, por primera vez en la historia, diríamos, de la humanidad, un Dios se humaniza, es decir, un Dios hace carne. Esto es lo más grande. Claro, porque nosotros pensamos, el misterio más grande de la religión cristiana es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Para mí no es revolucionario por eso, pero me parece bien. No, para mí es revolucionario por otras para cosas. Para mí lo más revolucionario es la persona de Jesucristo. Sí, sin duda, lo comprendo. Porque lo comprendo. fíjate, se hace presente en un momento determinado de la historia de la humanidad, en donde había montones de dioses, en donde estaban en una sociedad. Fíjate que nosotros decimos, desde nuestra perspectiva, era una religión pagana. Pero oiga, cuando hablamos del paganismo, no piensen que el paganismo de entonces es como el paganismo de ahora, ¿no? Es que los paganos eran muy religiosos. Cuando Pablo llega al Areópago ateniense, esos amigos tuyos que los quieres echar de Europa, los de ahora, los de antes ni hablar. Pues mira, cuando Pablo llega allá al Areópago ateniense, dice, y se dirige a los griegos y dice: vosotros que sois nimios en religión, que tenéis todos los dioses, pero he pasado por ahí y he encontrado un altar en donde dice al Dios desconocido. Fíjate qué inteligente era Pablo. Y dice Pablo: pues al Dios desconocido, a ese os vengo a predicar. Bueno, pues es curioso. No, sí que en una religiosidad tremendo, porque tenían religiones a la carta. Había religiones de la ciudad, había religiones de la calle, de la casa, había religiones que cada uno tenía lo suyo. Pues estaban las religiones, diríamos, del establishment político. Y ahí aparece el cristianismo, que es un grupúsculo que en el primer momento surge como una pequeña secta del cristianismo, porque tiene la certeza absoluta de que en Jesús de Nazaret Dios ha encarnado. Es decir, la divinidad se ha bajado de tal manera al ser humano que ha asumido todo el humano. Esto es desconcertante en la historia de las religiones, porque en la historia de las religiones la dinámica es a la inversa. Fijaos en Grecia, fijaos en Roma. Un héroe, un noble, una persona muy importante queda elevado a la categoría de Dios. El hombre es el que queda divinizado. Y de hecho, la religión mesopotámica, la religión egipcia, la religión griega, después los copiones que fueron los romanos copiaron de Babilonia, copiaron de Grecia y copiaron de Egipcio. No son originales en el ámbito religioso. Cambiaron los nombres nada más. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, diríamos, divinizar una serie de héroes, una serie de, diríamos, de realidades. Tormenta, guerra, el amor, todo se diviniza. En el cristianismo es justo la dinámica al contraria. Es Dios que se hace hombre, Dios que se humaniza. Esa es la verdad radical del cristianismo, por eso. Pero es una verdad de fe. Absolutamente de fe. Claro, quiero decir, no, ya, pero la fe... Es ahí lo original del cristianismo. Bien, pero ¿quién puede creer eso? Esa fe se sustenta mucho, don Leonardo, en los milagros, ¿no? Que es un poco lo que diferencia evidentemente sí, a otras religiones. Pero no es necesario meternos en el terreno de los milagros, ¿no? Es decir, pero digo que la misma persona de Jesús... Por algo se hicieron, a lo mejor. La misma persona de Jesús es una persona que tengas o no tengas fe. Es una persona fascinante en la historia de la cultura occidental. Sin duda. Ahí no hay discusión, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo... Sí tuvo realidad histórica, porque lo que dice que solo aparece en Flavio Josefo, alguna cita, en Suetonio, en otra cita... Mira, vamos a ver, Santiago, sí, tú eres especialista y eres un hombre leído, todo lo que tú quieras, pero no podemos dudar hoy de la realidad histórica de Jesús de Nazaret. Pero lo digo las reticencias que andan volando hombre, por ahí, supuesto, yo me las creo. Pero que son todas reticencias racionalistas, como sabes, ¿no? Sí, hombre, claro, lógico. Date cuenta que hay incluso... una cosa, todos tenemos la razón, tú, yo, todos, pero cuando caemos en el racionalismo, eso es complicadísimo.
Y cuando creemos en la fe absoluta, creemos en el fideísmo. Fíjate que en el catolicismo... Sí, el fideísmo es complicado. Absolutamente todo lo que nos cuentan. Precisamente por eso, en el catolicismo, las dos posturas han sido siempre censuradas por la Iglesia. Tanto el fideísmo como el racionalismo. Sí. Es decir, el cristianismo católico, fíjate que hablo del cristianismo católico, porque claro, no todo el cristianismo vive de la misma manera, ¿eh? El cristianismo católico es una religión que mantiene el equilibrio, a pesar de los errores de los que tú has hablado. Sin duda. Sí, y los errores existen porque obviamente el cristianismo católico ha sido encarnado por hombres y mujeres de carne y hueso. Pero bueno, tiene 2000 años de historia. A ver qué institución aguantó 2000 años. Mira, pues por alguna razón lo habrá hecho. A pesar de todos sus inmensos errores, por alguna razón lo habrá hecho. A mí cuando me dicen esto y me hablan de los errores de los eclesiásticos y de la Iglesia, yo siempre digo, para mí es la prueba convincente y clarísima de que la Iglesia está auxiliada por el Espíritu del Señor, y me apoyo para tener esa certeza en su propia historia, porque si fuera solamente una religión fundada por los hombres, nos lo hubiésemos cargado en el siglo I, lo máximo en el siglo III, pero nos lo hubiésemos cargado los hombres. La prueba es que hemos llegado